Buenos días, bienvenidos a nuestra nueva sesión de los webinars de WRI México. Mi nombre es Valeria Hurtado, soy la coordinadora de gestión y desarrollo de capacidades locales en WRI México. Para afrontar de manera exitosa la crisis climática, las ciudades requieren atender sus necesidades teniendo en cuenta la doble función que puede cumplir la infraestructura. Por un lado está la provisión de servicios y por el otro la creación de sistemas urbanos ecológicos que a partir de combinar las soluciones basadas en la naturaleza y la infraestructura tradicional construyan un medio ambiente sostenible en las ciudades. En este contexto, la falta de financiamiento sigue siendo una barrera fundamental para este tipo de proyectos. Debemos empezar a cambiar la manera en que evaluamos y estructuramos los proyectos de infraestructura verde. Es necesario revertir la inercia y los argumentos que consideran que la infraestructura verde es menos atractiva que la infraestructura gris, en términos de costos y viabilidad financiera. Pues cada vez contamos con más herramientas e información de sustento para lograrlo. En este webinar contaremos con la participación de inversionistas de los sectores de capital y deuda, quienes aportarán su visión y nos contarán sobre los requisitos de sus organizaciones para dar financiamiento a proyectos de infraestructura verde. Abordaremos el tema a partir de la siguiente estructura. ¿Qué es la iniciativa de The City Fix Labs y quiénes participan? ¿Cuáles son los requisitos que se toman en cuenta en el sector financiero para seleccionar proyectos de inversión? ¿Cuáles son las características de los proyectos que se seleccionan y cuáles de los que se descartan? ¿Cómo funciona su operación una vez otorgado el financiamiento? Les recuerdo que durante la sesión pueden ir haciendo sus preguntas a través del chat. Al finalizar la presentación, vamos a tener un espacio para que los ponentes del día de hoy les den respuesta. Queremos conocerles, así que si están atendiendo esta sesión solos o con sus equipos de trabajo, les invito a que suban una foto a Twitter mencionando a @WRI-ciudades y con el hashtag webinarsWRI. Por parte de WRI y como parte del equipo coordinador de The City Fix Labs, nos acompaña Gabriela Morales. Gabriela es licenciada en Negocios Internacionales. Tiene una experiencia de 9 años en los sectores público y privado. Fungió por más de 3 años como directora de Economía Verde de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos, donde impulsó estrategias estatales, políticas públicas y mecanismos económicos a favor de los proyectos de conservación, medio ambiente y desarrollo bajo en carbono. De manera simultánea desarrolló una red estatal de mercados verdes en apoyo a productores locales. Ha trabajado en el sector privado en los Estados Unidos, donde realizó actividades en los ámbitos de logística, comercio internacional y administración de negocios. Actualmente es gerente de gestión hídrica y resiliencia urbana en el programa de ciudades de WRI México. Su trabajo se enfoca al desarrollo y supervisión de proyectos de gestión hídrica urbana, mecanismos financieros para la infraestructura natural e infraestructura verde en ciudades y planeación del desarrollo económico local. Como ponentes nos acompaña Rafael Guerrero Flores. Rafael es ingeniero civil por la UNAM y cuenta con una maestría en investigación de operaciones por la misma universidad. En el ámbito profesional se ha desarrollado principalmente en el sector público, ocupando el cargo de subgerente de financiamiento y modernización de organismos operadores de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA. Actualmente es el gerente de Agua, Energía y Medio Ambiente en la Dirección General Adjunta de Banca de Inversión de Banobras, área en la cual realiza actividades relacionadas con la estructuración financiera de proyectos, utilizando los productos del Fondo Nacional de Infraestructura y de igual forma brinda asesorías a clientes gubernamentales, municipales, estatales y federales en la implementación de proyectos bajo esquemas de asociación público-privada. También nos acompaña Mauricio Soños. Mauricio es economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en administración por el Instituto de Empresas. Entre su experiencia se encuentra la administración del portafolio de deuda y derivados, en el área de tesorería de Petróleos Mexicanos como parte del equipo responsable. Fue parte del equipo de finanzas públicas estructuradas en la calificadora HR Ratings, en donde participó en reestructuras de deuda como la del Estado de Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, entre otros. Posteriormente, en 2015, empezó a analizar instrumentos de deuda estructurada respaldados con activos de infraestructura. También fue responsable de la creación y desarrollo de una metodología para la evaluación de bonos verdes. Actualmente es asociado en AINDA Energía e Infraestructura. También nos acompaña Laura Ortiz. Laura es parte del consorcio técnico de City Fix Labs y es licenciada en Comercio Internacional por el ITENS y tiene estudios de inversión de impacto en Oxford University, Venture Capital y Private Equity en Racematics, Investment Management Training por ANDE y Behavioral Economics por NYU. Trabajó por más de 8 años en manejo de inversiones en BBVA Bancomer y Citibanamex.
Ha enseñado y dado conferencias acerca de inversión de impacto y estructuras alternativas de inversión para la AMECAP, la Universidad Anáhuac, el ITES, la ONU, entre otros. Ha proporcionado mentoría a emprendedores en distintos ámbitos. Durante los últimos años, en el trabajo de Laura se ha enfocado en encaminar la justicia social, económica y ambiental a través de la educación y consultoría en inversión de impacto. Actualmente es emprendedora social, fundadora y CEO de SBX México y trabajadora de la inversión de impacto, finanzas transformativas y capitalismo regenerativo en México. Sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Gabriela, quien va a darnos la primera parte del webinar como introducción. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. Yo de manera muy breve les voy a compartir el marco de trabajo que nos está dando pie a esta sesión de webinar, sobre todo porque hoy tenemos una audiencia que es un poquito combinada. Tenemos nuestra audiencia latinoamericana de las sesiones de fortalecimiento de capacidades de WRI, pero tenemos también el gusto de estar contando con los 7 proyectos que resultaron ganadores en nuestra convocatoria e iniciativa en marcha de The City Fix Labs. Entonces, muy brevemente les cuento de qué se trata esto. Pues es una de las iniciativas más importantes de nuestra agenda de finanzas urbanas y finanzas verdes, actualmente en WRI. Nosotros, como parte de la búsqueda de transformación de ciudades hacia ciudades y entornos mucho más sostenibles en el largo plazo, mucho más armónicos con la naturaleza, estamos buscando encontrar mecanismos que permitan replicar y escalar las iniciativas de infraestructura verde como puente hacia esa transformación que estamos buscando en las ciudades. Como primera pauta, y para quienes nos están escuchando y no estaban tan familiarizados con ese término, para nosotros infraestructura verde o infraestructura sostenible es esta combinación entre los activos naturales que hay en un territorio con aquellos activos construidos, pero que de una manera u otra brindan funciones o beneficios a las ciudades donde se encuentran. Entonces, parte de esta transición o parte de nuestra lógica y teoría de cambio en WRI es encontrar maneras en que las ciudades empiecen a planearse, a ejecutarse a partir de pues un acercamiento cada vez mayor entre estos dos tipos de activos, ¿no? Uno, donde reconozcamos las capacidades naturales del territorio y las aprovechemos al máximo, y otra donde logremos justamente combinar de forma mucho más resiliente y en reconocimiento de la capacidad de carga de las ciudades, el desarrollo de las mismas a través de la infraestructura. En el caso del proyecto de City Fix Labs, es un proyecto en el que estamos buscando, a través de un vehículo habilitador que son las finanzas, encontrar esos modelos de financiamiento, casos de negocio y estructuración de proyectos urbanos de infraestructura verde que tengan mayor potencial de ser adoptados justamente por inversionistas, por desarrolladores, y que logremos realmente esa transición en una sinergia adecuada entre el sector público y el sector privado. Nosotros arrancamos este proyecto en el 2018 con una convocatoria nacional en México, donde pues básicamente preguntamos en el país qué gobiernos o qué actores de la sociedad tenían algún proyecto de infraestructura verde de alguna manera desarrollado desde la perspectiva técnica y donde estuvieran requiriendo apoyo para estructurarlos correctamente en un afán justo de poderlos llevar hacia su implementación a través pues, del financiamiento requerido. Tuvimos la fortuna de recibir alrededor de 132 propuestas, de las cuales alrededor de 100 fueron calificadas porque fueron las que cumplían con los requisitos, y de esas resultaron 7 ganadores que se ubican en los estados de México que están ahorita con el puntito verde. En específico son los que están viendo en su pantalla. Estamos trabajando con proyectos de infraestructura verde para fines u objetivos hídricos, infraestructura verde para fines u objetivos energéticos, y la convocatoria se aperturó también para objetivos de gestión de residuos en las ciudades, aunque actualmente el portafolio de proyectos con los que estamos colaborando desafortunadamente no incluye este sector. Estamos trabajando mucho con proyectos orientados hacia gestión hídrica y seguridad hídrica sostenible, diseño sensible al agua, fortalecimiento de espacios públicos como mecanismo de drenaje sostenible y proyectos de energía renovable, con los estados de Puebla, Sonora, Veracruz, Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán y Ciudad de México. Y para concluir y dar pauta a nuestros panelistas, les cuento un poco por qué estamos trabajando en este ámbito de fortalecimiento de capacidades. Desde la plataforma WRI nos dimos cuenta que
que aunque existe mucho interés del sector financiero, es decir, hay un apetito evidente, cada vez mayor, y seguro en la plática esto va a salir a colación y Laura nos va a ayudar también a entender un poco mejor este panorama. Hay un apetito claro. ¿Puedo usar el señalador? Perdón. Hay un apetito claro y hay fondos de apoyo importantes en esta fase del proyecto. Es decir, un proyecto desde que es concebido, es decir, desde que está a nivel idea, pues tiene que pasar toda una serie de procesos o hitos hasta poder llegar a una etapa donde pueda ser estructurado financieramente y ser susceptible realmente de recibir algún tipo de inversión o financiamiento que lo lleve a la transacción y por ende a la implementación. Entonces, hay un interés muy claro del sector financiero y de las entidades de cooperación que están dirigidas a ayudar a los proyectos a encaminar esta sección del proceso, es decir, la estructuración financiera, la transacción y la implementación. Desafortunadamente, estamos teniendo retos donde desde las ciudades nos está costando trabajo realmente lograr pasar estas primeras etapas que van desde tener un proyecto coherente y coheso hasta llevarlos al punto de realmente poder garantizar la factibilidad, bueno, la prefactibilidad técnica y eventualmente la factibilidad técnica comprobada del proyecto. Nosotros a esta etapa en donde empiezan muchos proyectos de ciudades y desafortunadamente no logran llegar a la etapa de estructuración, la conocemos como el Valle de la Muerte, y el proyecto de City Fix Labs va orientado a ayudar realmente a que los proyectos logren avanzar con mayor agilidad y con mayor robustez estas etapas, de modo que puedan realmente empezar a perfilar qué tipo de estructuración financiera desean para poder alcanzar la transacción. Dicho esto, este proyecto es gracias al generoso apoyo de la Fundación City, quien nos está permitiendo brindar fortalecimiento de capacidades a estas 7 ciudades, pero esperamos que en la audiencia estén muchas personas de otros lugares también interesados en seguir construyendo una agenda de esta naturaleza para poder seguir catalizando la infraestructura verde. Sin mucho más, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a poder recorrer 2 tipos de instrumentos muy específicos. Por un lado, vamos a tener a un ponente que nos va a contar un poquito de cómo el FONADIN, como vehículo de la administración pública, está ayudando a estructurar o a incrementar proyectos de esta naturaleza y ayudarlos, pues, a partir de la visión que este fondo tiene. Es el Fondo Nacional de Infraestructura. Y por otro lado, vamos a tener la participación de un representante de un CECADE o Certificado de Capital de Desarrollo, que ya, bueno, Mauricio les va a contar un poquito más de qué se trata. Este es un instrumento de inversión de capital o equity y también va orientado a ayudar a echar a andar a los proyectos. Entonces, sin más que agregar, damos inicio con Rafael Guerrero del Fondo Nacional de Infraestructura. Rafael, ya tienes el micrófono abierto y puedes aceptar para que se vea tu presentación. Ok, gracias. Muy buenos días. Agradezco la invitación a participar en este webinar y sin extenderme mucho les quiero platicar qué es lo que hace el Fondo Nacional de Infraestructura en relación al desarrollo de este tipo de proyectos considerados como verdes. Me iría un poquito más arriba, nada más como un marco de referencia. Te interrumpo un segundo, todavía no estamos viendo tu presentación. Ajá. ¿Puedes apoyarnos aceptando que tú seas el ponente para que se pueda ver tu presentación? Ah, ok. Ya la tengo abierta y ya le puse aquí. Perfecto, ya la estamos empezando a ver. La pones en modo presentación y ya estamos viéndola. Ah, ahora en modo presentación. Perfecto. Y ahí ya la ven. Perfectamente. Perfecto. No, de qué, bueno, nada más un poquito como contexto, el Fondo Nacional de Infraestructura es un fideicomiso que fue creado para desarrollar proyectos de infraestructura
exclusivamente bajo esquemas de asociación público-privada. El fondo lo administra Banobras. Cuando lo crea la Secretaría de Hacienda, como una bolsa de dinero, dicho así de una forma muy coloquial, designa a Banobras en su calidad de banca de desarrollo como administrador de ese fondo. Banobras tiene muchas cachuchas como banca de desarrollo y Banobras atiende estados y municipios, atiende empresas privadas, es fiduciario, da garantías, en fin, que otorga una serie de instrumentos bastante amplia que pues de alguna manera contribuye de una manera muy eficiente al desarrollo de infraestructura en el país. Dentro de Banobras está una dirección que es la que administra el Fondo Nacional de Infraestructura, a la cual yo pertenezco y sobre la cual me voy en la explicación. Básicamente el fondo es ¿cómo se llama? Es un fideicomiso constituido para el desarrollo de infraestructura. Proyectos exclusivamente bajo la modalidad de asociación público-privada. Dentro de sus estrategias, tiene, digamos, un programa específico para atender cada tipo de sector. En este caso, voy a hablarles nada más de la parte de agua y de residuos sólidos, que es la vinculada, pues, de alguna manera más, de una forma más directa al medio ambiente. En el caso del agua, tenemos la estrategia de lo que es el programa para la modernización de organismos operadores y a través de ese programa se destinan apoyos no recuperables y eso es muy importante. El fondo destina principalmente, no porque no pueda destinar otro tipo de recursos, pero principalmente lo que destina el fondo al desarrollo de este tipo de proyectos son apoyos no recuperables que se combinan o se complementan con el capital proveniente de la iniciativa privada y permiten llevar a cabo el desarrollo de proyectos. Nosotros normalmente apoyamos como se dice de una manera muy coloquial, el remedio y el trapito, y podemos apoyar todos aquellos estudios que antecedan un proyecto de esta naturaleza. Y como proyectos, ¿qué es lo que apoyamos? Apoyamos acueductos, proyectos de abastecimiento de agua, plantas desaladoras, plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahorita profundizo un poquito más en este aspecto y proyectos de sostenibilidad operativa y financiera, es decir, proyectos relacionados con el incremento de eficiencias en los organismos operadores que prestan el servicio de agua y saneamiento en el país. Los porcentajes pues, son de la mitad de lo que cuestan los estudios y puede ser también hasta el 49% del costo de cada proyecto a ser desarrollado. En el tema de residuos sólidos, de igual forma, apoyamos todos aquellos proyectos que se desarrollen bajo una esquemación público-privada y de igual forma apoyamos los estudios y apoyamos el proyecto con porcentajes de hasta el 50%. En el tema de agua, hemos tenido mayor éxito toda vez que ha sido más fácil, por decirlo de algún modo, implementar este tipo de proyectos. La verdad es que el fondo, la mayor aceptación o el mayor número de proyectos que ha desarrollado son plantas de tratamiento de aguas residuales. Tenemos una serie de plantas a lo largo y ancho del país que han sido desarrolladas bajo este esquema de APP y que al día de hoy funcionan bien. Son plantas grandes y pues de alguna manera contribuyen de una manera considerable al tratamiento de las aguas residuales en el país. En lo que respecta al programa ProResol, que es residuos sólidos, en ese ámbito, en el ámbito de los residuos sólidos, hemos tenido un poquito más de dificultades para desarrollar proyectos, toda vez que el sector de los residuos sólidos es, digamos, un poco más hostil que el del agua, y tenemos también una diferencia notable en ambos sectores porque en materia de agua, en el país se tienen organismos operadores en los municipios que bien que mal son la figura técnica responsable de prestar el servicio. Los servicios están a cargo, por mandato constitucional, están a cargo de los municipios. Y eso es algo que siempre hemos observado mucho. Los municipios tienen a su cargo esta responsabilidad. Sin embargo, no hay nada que los obligue a prestar bien el servicio. Entonces, en el caso de agua, existen organismos operadores que de alguna manera contribuyen de una manera más eficiente a la prestación de servicio, pero en el caso de los residuos sólidos, normalmente es el municipio
a través de alguna dirección de recolección y residuos sólidos, la que presta el servicio, y muchas veces la infraestructura, el personal y digamos la parte técnica pues no es la más fuerte y sólida en los municipios para prestar este servicio, y las consecuencias son que tenemos proyectos o muchos proyectos, digamos, y no proyectos, sino más bien muchos tiraderos a cielo abierto, muchos rellenos sanitarios que no cumplen con la norma, la recolección se hace a como puede en los municipios, con muchas veces infraestructura obsoleta que pues a duras penas permite prestarles el servicio. Ahí hemos batallado un poco más en implementar este tipo de esquemas, no obstante que los residuos sólidos es un terreno muy fértil para llevar a cabo proyectos de este tipo, ¿no? Proyectos de tipo verde que permitan, pues, de alguna manera la recolección, el traslado a la disposición y el aprovechamiento del biogás que se genera con este tipo de proyectos para generación de energía. En el caso de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hemos apoyado también un gran número de plantas. No obstante, la normatividad, la propia ley a nivel nacional, pues está un poco suelta en el sentido de que no obliga a los municipios a reutilizar el agua, por un lado, y por otro lado también las mismas plantas generan una cantidad considerable de lodos que en muchas ocasiones pueden generar energía y por reducir de alguna manera los efectos de los gases de tipo invernadero y demás, ¿no? Ese ciclo es difícil de completar, y muchas veces las plantas de tratamiento descargan las aguas a cuerpos receptores y no se les da un segundo uso o un aprovechamiento adecuado. De igual forma, los lodos pues, se recolectan y se disponen en sitios sin que se aproveche de alguna manera la posible cogeneración de energía. Ese es un tema a nivel nacional, es un tema de política pública que no está, desde mi punto de vista, desarrollado y no obliga o fuerza a los municipios a llevar a cabo un ciclo integral de sustentabilidad. Continúo. Y bueno, básicamente para que un proyecto sea elegible de recibir apoyo no recuperable, y hago mucho énfasis en apoyo no recuperable porque como fondo no damos financiamientos, damos apoyos no recuperables para que los proyectos que son socialmente rentables se puedan desarrollar. El complemento del apoyo, pues de alguna manera fortalece la estructura financiera para que sean viables de llevarse a cabo, y a los promotores, que son los estados o municipios, les cueste menos el pago de la prestación del servicio a lo largo del tiempo. Son esquemas de largo plazo que tienen un periodo de inversión y un periodo de operación y mantenimiento en el cual la empresa privada está a cargo del proyecto durante toda la vigencia de ese contrato. Y básicamente lo que nosotros pedimos como requisitos mínimos es que quien viene a pedir apoyo para un proyecto de este tipo debe estar convencido de que un esquema de APP es la alternativa que le permite dar solución a sus problemas. Debe de tener las autorizaciones de parte de sus órganos de gobierno, de cabildos y de congresos, porque son proyectos de largo plazo que rebasan los periodos de administración municipales y estatales. Debe de tener también con estudios sólidos que permitan determinar su viabilidad técnica, social, legal, financiera, y debe de haber una licitación. Todos los proyectos que se apoyan bajo estos esquemas deben de ser licitados para contar con propuestas competitivas, tecnológicamente viables y que ofrezcan las mejores condiciones para el dueño del proyecto, en este caso los estados y municipios, de desarrollarse bajo este esquema. También es importante que las administraciones locales estén conscientes de que son compromisos de largo plazo, ¿no? De largo plazo que trascienden las administraciones y que hay que hacer una serie de compromisos y una serie de andamiaje legal y jurídico para que puedan tener viabilidad a lo largo del tiempo. Básicamente las ventajas es que de este tipo de esquemas es que el fondo y el capital privado financian en su totalidad el costo del proyecto, y el municipio o el estado son los responsables de pagar la prestación del servicio una vez que el proyecto está operando. Es decir, una vez que la planta de tratamiento ya está limpiando el agua,
una vez que el acueducto ya está abasteciendo de agua en bloque, en fin, ¿no? Una vez que la desaladora ya está también suministrando agua potable desalada, es ahí cuando el municipio empieza a pagar por la prestación de este servicio. Como son de largo plazo los esquemas y hay un compromiso y un contrato de por medio, pues se asegura la correcta operación y mantenimiento de este tipo de infraestructura, toda vez que para los municipios muchas veces es complicado construir y operar este tipo de proyectos. Ya para terminar, este es un balance de lo que se tiene en materia de proyectos de agua. Yo me iría básicamente al primer punto, que es las plantas de tratamiento. Bajo este esquema se tienen 28 plantas de tratamiento en el país que operan y pues que contribuyen considerablemente al saneamiento de las aguas residuales y que pues son los que básicamente se pueden catalogar como proyectos verdes. Tenemos por ahí también una planta de tratamiento más en construcción, un par de acueductos que funcionan, dos desaladoras que también operan de una manera correcta, y en construcción una desaladora más en Guaymas, ¿no? En el estado de Sonora. En cuanto a los residuos sólidos, la experiencia que tenemos no es del todo halagüeña. Hemos batallado mucho en la implementación de este tipo de proyectos, pero pues por ahí tenemos 4 proyectos que de alguna manera han tenido éxito en Tuxtla Gutiérrez, en Comalcalco, en Chihuahua y en Zaguayo, mediante los cuales pues, se ha estructurado un esquema de prestación de servicios para darle el correcto pues, confinamiento, disposición, recolección a los residuos sólidos que se generan en este tipo de municipios. Básicamente es todo lo que tengo, no me quiero extender ya más, y si hubiera alguna duda, pues estoy a las órdenes, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rafael. Oye, una pregunta para los equipos que quieran saber un poco más de dónde encontrar más información sobre las que se han estructurado exitosamente. ¿Hay algún link que nos puedas compartir o en dónde puede haber más información sobre esto que presentaste? Sí, hay una página que el propio fondo desarrolló que se llama, es www.proyectosmexico. No me acuerdo el apellido, pero si googlean Proyectos México, esa página tiene subidos una gran cantidad de proyectos y ahí se puede encontrar información respecto a los casos de. Uh-huh. Ok, y la otra pregunta sería, lo que ustedes ya financian actualmente que estabas presentando en las primeras láminas, ¿hay Sí. algún tipo de mecanismo para financiar todo lo que fuera innovador, que a lo mejor se sale de esas cajas precisamente porque son nuevas propuestas y son más innovadoras e integran un poco más de naturaleza y todavía no hay tanta, digamos, experimentación y no hay tanta prueba de que funciona? De hecho, en el chat preguntaban también acerca de humedales y otro tipo de sistemas de tratamiento, así es, que tienen más naturaleza integrada. Lo que pasa es que como fondo, nosotros lo que apoyamos es, son proyectos en los que haya una prestación de un servicio. Es decir, se tiene agua residual y se le entrega al privado en un punto, la limpia y sale de la planta de tratamiento. Normalmente los proyectos se licitan y no hay una restricción tecnológica, es decir, la tecnología es abierta y gana el licitante que propone las mejores condiciones. Entonces, muchas veces, digamos, pensando en tratamiento de aguas residuales, pues los tratamientos ya son los comunes, los que se utilizan, y una innovación tecnológica a lo mejor pudiera jugar en contra de las propuestas que se presentan toda vez que no hay experiencias previas. Esa es la razón por la cual las plantas de tratamiento al día de hoy pues, siguen, digamos, considerando los sistemas de tratamiento convencionales que han funcionado a lo largo del tiempo, ¿no? Uh-huh. Rafael, solo para complementar, vamos, como parte de la pregunta, entonces, si estamos entendiendo bien y sobre todo también para efectos de la audiencia, lo que está deteniendo
la realidad que puedan a lo mejor invertirse más recursos en estrategias un poco más integradas, donde hay sistemas híbridos, por ejemplo, infraestructura tradicional combinada con natural, es que no hemos logrado, por lo menos a nivel nacional, demostrar que existe una viabilidad donde se pueda equiparar este tipo de solución con el business as usual. ¿Es correcto? Es correcto, ¿Okay? es correcto. Entonces, donde tenemos que trabajar mucho, sobre todo en este esquema de seguir avanzando hacia una realidad donde eso sí se pueda, como en otros países está sucediendo, es tener una estructuración un poco más sólida que demuestre tanto técnicamente la viabilidad como financieramente la costo-efectividad, ¿cierto? Sí, es correcto. Perfecto, que es parte de los objetivos de este proyecto, ¿no? Nos encanta oír eso. Sí, ¿hay algún esfuerzo interno para Fonadín o Banobras en conocer y precisamente tener mayor educación en todos estos esquemas innovadores, por ejemplo, los que se han estado poniendo demostrativamente en la Ciudad de México? Sí, de parte nuestra hay, digamos, total apertura e insisto, como son proyectos que se licitan con tecnología abierta, al final, pues va a ganar la empresa que proponga las mejores condiciones, ¿no? Entonces, si normalmente dentro de los criterios de evaluación de las propuestas de este tipo de proyectos, pues se solicita que demuestren experiencia y pues la experiencia la van a demostrar con participación en proyectos pues, de esta naturaleza, pero digamos que de alguna manera pues no reflejan posibles mejoras o innovaciones tecnológicas respecto a lo que se ha hecho en el pasado, ¿no? Digo, de parte nuestra nosotros estamos abiertos a recibir retroalimentación respecto de todas aquellas mejoras e innovaciones. Sin embargo, creo que es un tema de licitaciones y de bases y de las condiciones que se plasmen en pues digamos, en los proyectos para que sean adjudicados. Perfecto. Rafael, muchas gracias. Y quizá solo para compartir con la audiencia, digo, nosotros por supuesto desde WRI es lo que nos encanta de escuchar de verdad la experiencia de tu lado, que eres quienes está revisando proyectos, conociendo cuáles son los requisitos y demás. Pues de aquí desde WRI justo estamos buscando encontrar cómo avanzar en ese camino hacia poder hacer las adaptaciones necesarias en la política pública, que todavía nos falta un largo trecho, pero yo creo para allá vamos. Y también solo precisar para la audiencia, sobre todo la correspondiente a nuestros proyectos en The City Fix Labs, es muy importante y la audiencia en general que está escuchando, ¿no? Creo que en primera instancia el sector público tendemos a voltear a ver y a buscar los fondos que justamente son no recuperables o a fondo perdido. Que nos acabas de dar un ejemplo maravilloso de esto, pero precisar un par de cosas que dijiste que son muy importantes, ¿no? El apoyo se está dando para proyectos que ya tienen un camino elegido y que en ese camino elegido sí va a haber una contribución de capital privado, ¿cierto? O sea, es fondo perdido para proyectos que prevén un componente privado de antemano, por un lado, y por otro lado, que tienen la capacidad de demostrar la sostenibilidad de largo plazo del proyecto, porque la atribución de dar operación y mantenimiento se queda con la ciudad promovente, ¿cierto? Exacto, la atribución se queda con el promotor, pero a cargo de la empresa privada que lleva a cabo el proyecto. Ok, perfecto. Entonces va dirigido a un tipo de estructuración muy puntual. Muchísimas gracias. Le voy a dar la palabra a Mauricio. Muchas gracias, Rafael. Todavía, después de que termine Mauricio su presentación, la idea es que podamos tener algunas preguntas que nos está haciendo la audiencia, aunque Laura también ya las está recuperando, pero pues seguimos aquí en sintonía contigo y le doy la palabra entonces a Mauricio. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Se te escucha perfecto y se ve bien tu presentación. Gracias. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación. Yo represento a INDA. AINDA somos un CKD, como ya se mencionó. Un CKD es particularmente un fondo de capital privado. Nosotros, como ya se mencionó, hacemos inversiones exclusivamente en equity, no hacemos deuda. Sin embargo, estamos constantemente en comunicación con bancos y con inversionistas que proveen financiamiento de deuda, porque los proyectos que nosotros financiamos
típicamente traen un componente de deuda y un componente de capital. Entonces, si quieren, explico brevemente cómo funciona un SECADE para la audiencia que igual y pueda entender un poquito más. Básicamente, un SECADE es un fideicomiso en el cual se colocan certificados en los cuales inversionistas, como son afores, inversionistas institucionales, compran este papel y este papel les promete un retorno al cabo de la terminación del fondo. En el caso de AINDA, nuestro plazo de inversión es de 15 años con 4 años de periodo de inversión. Entonces, como funcionamos es que en los primeros 4 años buscamos proyectos tanto de energía e infraestructura para invertir. Después nos quedamos dentro de los proyectos operándolos. Normalmente, como somos un player financiero, buscamos un operador que tenga experiencia en la industria. Y entonces, dentro de estos proyectos nosotros buscamos contribuir activamente con metodologías de project management, buscar eficientar el rendimiento de estos proyectos y al cabo de digamos, 10 años, nos damos un periodo de colchón, vendemos los proyectos a su vez para nosotros materializar el retorno que buscamos. AINDA se colocó en marzo de 2018, entonces relativamente somos un fondo nuevo. Se colocaron 4.400 millones de pesos en Serie A y 8.500 millones de pesos en Serie B. La Serie A es una obligación de los inversionistas hacia el fideicomiso y la Serie B es una opción de coinversión en donde nosotros presentamos proyectos que requieran tickets un poquito más grandes de inversión y los inversionistas van a sus comités y aprueban la emisión de Serie B. Entonces, prácticamente, digamos, el capital un poco más fácil de deployment son los 4.400 millones de pesos de Serie A. Entonces, como ya lo comenté, nosotros en el SECADE tenemos a 5 inversionistas institucionales, entre los cuales están afores e instituciones de ahorro público de los más grandes del país. Hacemos inversiones en energía e infraestructura. La verdad es que somos un fondo, a diferencia de otros, con un amplio espectro de inversión. Tenemos 5 industrias principalmente: transporte, sector eléctrico, agua, upstream y midstream. Entonces, si nos quisiéramos enfocar un poquito más a las industrias en donde podrían haber proyectos de infraestructura verde, podrían ser el sector eléctrico y el sector de agua. Un poquito les explico cómo funcionan los economics. El fondo, nosotros, como ya lo mencioné, colocamos el SECADE y a los inversionistas institucionales les prometemos un retorno. Aquí en la tablita de abajo a la izquierda tenemos nuestra matriz de retornos que dependen de la moneda en la cual se tenga el proyecto y la fase de desarrollo del proyecto. Entonces, podemos invertir tanto en proyectos brownfield como en proyectos greenfield y tanto en dólares como en pesos. Y los retornos que nosotros tenemos que regresar a los inversionistas van de 8 a 12.5%. Entonces, estos retornos, digamos que son completitos para los inversionistas y después de estos hurdle rates, les llamamos, empieza a haber una repartición entre el administrador del fondo, que somos nosotros, y los inversionistas. Este mecanismo típicamente funciona igual en todos los SECADES y lo que ayuda es a alinear los intereses tanto del fondo como del administrador y como de los inversionistas. El rango de ticket de inversión que buscamos va desde los 10 millones de dólares hasta los 150, entonces tenemos un rango bastante amplio. Los 150 es considerando Serie B, entonces podemos estar ahí dentro, digamos, el sweet spot estaría dentro de los 30 a 40 millones de dólares. Y si tú apalancas un proyecto de estos, digamos, podría suponer un 50-50, pues te podrías ir a proyectos de hasta 80 millones de dólares, 100 millones de dólares más o menos.
Ahora, es importante también contarles que en AINDA somos el primer fondo de inversión, bueno, fuimos en su momento signatario de los principios de inversión responsable. Los principios de inversión responsable son los estándares más altos a nivel mundial de incorporación de factores de ASG al análisis de proyectos. Principalmente aquí estamos en los últimos 2 años que han pasado, hemos visto a muchísimos inversionistas empezar a sumarse a esta iniciativa que ha tomado muchísima fortaleza e importancia y lo más importante que podría destacar es que en los últimos años se han unido ya un par de afores grandes en el país, que como bien saben son las que mueven la mayor parte del capital y de las inversiones en México. Entonces, eso ha ayudado a empujar muchísimo a que otros administradores y otros fondos vayan uniéndose a esta iniciativa. Y pues ha sido un camino complicado porque una cosa es firmar y otra cosa es implementar todos estos principios. Y pues poco a poco hemos ido creciendo y de la mano de un PRI hemos logrado implementar políticas un poco más claras y concisas para incorporar al análisis, ¿no? Entonces, básicamente son 6 principios que tenemos que cumplir, que es incorporar factores de ESG en el análisis. ESG es Environmental Social Governance. También, una vez que estemos, esto es en la fase de análisis, no necesariamente en los proyectos que ya estemos invertidos. El segundo principio es en los proyectos que ya estamos invertidos, es incorporar también estos factores. Como punto 3 es revelar estas implicaciones hacia un PRI y hacia toda la comunidad de inversionistas. El 4 es promover la implementación de estos principios activamente, y esto es participar en foros y en eventos. Trabajar con inversionistas para la implementación, que esto ya lo empezamos a hacer en particular con Afore 21 Banorte. Y por último, reportar actividades y logros. Entonces, más o menos esto es un overview de AINDA. Igual contarles que actualmente tenemos una inversión colocada, que es en el sector transporte, en carreteras. Y tenemos un pipeline importante también en transporte. Tenemos un par de carreteras más que estamos analizando. En el sector eléctrico tenemos proyectos tanto renovables como convencionales y desde un tamaño utility scale hasta un tamaño generación distribuida, que también es un sector bastante interesante. En agua estamos analizando un par de organismos operadores que tienen concesión privada de agua. Y en upstream y midstream ahorita no tenemos mucho pipeline, pero estamos avanzando un poquito en construirlo. Entonces paso a la siguiente lámina. Ahí se ve bien la siguiente. Entonces, aquí básicamente lo que explicamos es cuál es nuestro proceso de inversión. Nosotros tenemos 5 pasos principalmente. El primero es generación de oportunidades, que aquí principalmente es pues, tener contacto frecuente con firmas dedicadas a la búsqueda de capital, estar presentes en foros, relación con bancos, firma de alianzas estratégicas con empresas constructoras y operadoras, entre otros, ¿no? La parte 2 es precisamente el análisis de los proyectos. Aquí lo que hacemos es entrar en analizar cuál es el modelo de negocio, cuál es la oportunidad que nosotros tenemos como fondo para generar valor. Nosotros no buscamos nada más, digamos, ser un fondo que aporte capital, sino que también dentro de la inversión aportemos conocimiento y aportemos mejoras y optimizaciones que nos permitan alcanzar un rendimiento mayor. Tenemos que hacer una matriz de riesgos, de administración y riesgos. Tenemos que, obviamente, como signatarios de un PRI, incorporar los factores de ESG. Para esto, lo que estamos haciendo nosotros es típicamente en proyectos que ya están un poco más avanzados, contratar a una firma independiente que haga este análisis y que le dé un poquito más de solidez.
obviamente también dado el expertise que puede tener una firma especializada en este tipo de análisis, ¿no? Tenemos que construir un modelo financiero en donde tengamos un caso base de rentabilidad y con potenciales upsides de rentabilidad que cumplan con nuestro deber fiduciario. Tenemos un análisis de KYC, en el cual es un análisis, digamos, de inteligencia, en el cual se investigan a los socios y a los accionistas, a los clientes del proyecto, para estar cubiertos de cualquier riesgo de corrupción que pudiera haber con ciertas empresas, ¿no? Y por último, buscamos desde el inicio proyectar la salida de la inversión para, digamos, poder materializar y cumplir con el ciclo completo del fondo. Es importante que esta sección de análisis esté muy bien fundamentada porque nosotros, al ser, digamos, un instrumento público listado en la Bolsa Mexicana de Valores y con inversión de afores y de instituciones de ahorro público, tenemos que tener un gobierno corporativo muy sólido, con lo cual contamos con 2 comités de inversión. Un comité, el primero es un comité interno, digamos, con miembros independientes, que da un primer filtro a los proyectos. Y el segundo es un comité técnico en el cual están sentadas las afores, están sentados inversionistas de otro tipo y también consejeros independientes y miembros de AINDA. Entonces, este comité es el que da formalmente la aprobación de los proyectos. Una vez que tenemos la aprobación, entramos a la parte de estructuración, que es elaborar los contratos de inversión, los contratos de EPC, los contratos de PPA en el caso de energía, por ejemplo, definir la estructura de capital óptima y alinear, digamos, todos los incentivos en estos contratos para tener los menores riesgos posibles. Una vez que ya invertimos, entramos a la fase de monitoreo, en donde buscamos tener una participación activa en los gobiernos de las sociedades promovidas, metodologías de project management, relación con gobiernos locales, con instituciones de regulación, y pues adherirnos a los estándares internacionales que rigen este tipo de inversiones. Y ya por último, la fase de salida, en donde se podría explorar varias formas de salir de la inversión. Puede ser una venta, digamos, a algún otro jugador. Nosotros normalmente entramos en proyectos Greenfield, en los cuales hacemos la construcción del proyecto. Como ya lo mencioné, nos quedamos unos años operando y hay en el mercado secundario algunos otros fondos un poquito más grandes que buscan rentabilidades un poquito más estabilizadas, y bajo este supuesto, pues buscamos que un fondo de estos pudiera comprar el activo hacia adelante. También puede ser a través de una bursatilización o una oferta pública de acciones o estructurar una fibra E que contenga todos los activos del SECAD. Entonces eso, digo, más adelante lo estaremos analizando como fondo. Pasando a la siguiente slide, aquí me quiero concentrar en la industria eléctrica y en la industria de agua. Algunos ejemplos que tenemos en la industria eléctrica, pues como ya podrán imaginarse, son parques eólicos, parques solares, plantas de cogeneración y generación distribuida, que esta industria es nueva, digamos, en México. La regulación acaba de estar lista y es muy interesante porque están saliendo proyectos en los cuales tanto parques industriales como centros comerciales están empezando a darle un poquito más de escalabilidad a estos proyectos. Básicamente es pues, colocar paneles solares en los techos y hacer que se genere energía de manera sustentable. Y algo interesante, digamos, de este sector es que te mitigas el riesgo de transmisión, de congestión, de obtención de permisos. Entonces, la verdad es que estamos analizando un par de proyectos en esta industria que es bastante interesante. Los criterios de selecciones
nosotros invertimos en proyectos que estén ready to build, es decir, que cuenten ya con todos los permisos necesarios. Y para esto necesitamos, digamos, de una figura que se le conoce como desarrollador del proyecto, el cual entra desde el inicio del proyecto en proyectar cuál va a ser el modelo de negocio, cuáles son los permisos necesarios. Ellos, digamos, entran en un proceso en el que todo esto toma alrededor de 2 años, y ya una vez que está listo el proyecto llegan con nosotros y ya nosotros entramos para empezar a construirlo. Buscamos también que la fuente de pago de este tipo de proyectos sean contrapartes con alta calidad crediticia. Si bien no tenemos los mismos estándares que los bancos, que típicamente exigen contrapartes AA o AAA, nosotros como fondo de inversión que estamos dispuestos a tomar un poquito más de riesgo, lo que pedimos es que sean grado de inversión, que esto es calificaciones de BBB hacia arriba. O también que los ingresos vengan de mercados regulados, por ejemplo, los ingresos que vengan del mercado eléctrico mayorista. Los contratos de construcción y operación deben ser con empresas con amplia experiencia en la industria y que cumplan obviamente con lo que ya mencioné, que son los requisitos de rentabilidad del fondo y el análisis de riesgos de ESG. Ahora, en el sector de agua, estamos analizando proyectos desde concesiones integrales que involucran desde la extracción del agua hasta el tratamiento, es decir, un organismo operador privado que se le haya dado la concesión o que esté por participar, nosotros podríamos entrar ahí. Estas son inversiones un poco más grandes. Ahora mismo estamos evaluando una. Y digamos aquí el impacto podría ser bastante más amplio, dado que estamos en toda la cadena de valor, ¿no? Sin embargo, también hemos analizado plantas desalinizadoras, plantas potabilizadoras y plantas de tratamiento, digamos, como inversiones aisladas, que son tickets un poco más pequeños, pero también interesantes. Entonces, aquí lo que buscamos es contar con un título de concesión que brinde protección a los inversionistas privados, eso es muy importante. Que la fuente de pago de ingresos no dependa de algún subsidio o presupuesto gubernamental. Si bien normalmente las APPs están estructuradas como contraprestaciones, en el caso de las plantas, hemos intentado empujar un poquito tanto a los gobiernos como a los estructuradores a decirles, necesitamos proyectos en donde nosotros vamos a aislar un poquito el riesgo de contraparte. Como bien ya se mencionó, en el agua a veces tienes un riesgo municipal de contraparte, lo cual es muy alto para nosotros siendo inversionistas institucionales. Entonces, hemos un poco empujado a decir si se puede aislar a través de un fideicomiso las cuotas que pagan los usuarios y tener una proporción de esas cuotas para nosotros materializar el retorno en la inversión. Eso nos da mucha más seguridad, ¿no? Esto es mucho mejor y mucho más materializable si lo comparas simplemente con una contraprestación o algún subsidio de un gobierno, ¿no? También buscamos que nosotros, a través de un operador privado, tengamos el control del activo, de tal manera que podamos alcanzar eficiencias operativas. Los ejemplos más interesantes en este tipo de inversiones es crecer la eficiencia física. Actualmente el organismo que estamos evaluando pierde el 50% del agua que extrae, se pierde en las tuberías. Entonces es un volumen muy, muy importante que se pierde y que una vez que un operador privado entra, está comprobado que los niveles de eficiencia física pueden subir hasta 75-80%. Y simplemente recuperar esta agua y poder entregarla a los usuarios es en sí una inversión atractiva para un fondo de capital privado. Y pues por otro lado, obviamente, eficientar la eficiencia comercial, que hay organismos en donde más de la mitad de la población pues, no paga agua. Entonces, obviamente esto también es atractivo para nosotros.
Y pues lo mismo que ya mencioné en el caso de los eléctricos, cumplir con requisitos de rentabilidad, dependiendo si es greenfield, brownfield o en pesos o en dólares, y contar con el análisis de ESG. Es básicamente lo que yo traigo y con mucho gusto respondemos a alguna pregunta que tengan. Muchas gracias, Mauricio. Oye, te queríamos preguntar varias aclaraciones de términos que utilizaste. ¿Puedes darles la diferencia, por favor, entre los proyectos Brownfield y Greenfield, por favor? Sí, el proyecto Greenfield básicamente son proyectos que no están construidos, es decir, proyectos que necesitas una empresa constructora para llevarlo a cabo. Y un proyecto Brownfield es un proyecto que ya está operando, que ya existe y que nosotros como inversionistas lo adquirimos y lo operamos. Entonces, la diferencia es que en uno tienes un riesgo de construcción, en el cual si la construcción se retrasa o hay un problema de permisos o demás, pues puedes tener un poco más de riesgo, a diferencia de un brownfield en donde ya tienes ingresos estabilizados e históricos operando, ¿no? Claro, y me imagino que por eso entonces son diferenciados los retornos esperados. Y también, si nos pudieras aclarar lo que mencionaste de los contratos EPC y PPA. Sí, un contrato EPC es de Engineer Procurement and Construction. Aquí, dependiendo de la industria, pero básicamente es el contrato de construcción en proyectos Greenfield. Entonces, por ejemplo, en un proyecto eléctrico puedes tener a un socio como Enel, como Aldesa, que te haga este tipo de construcción. O, por ejemplo, en proyectos de agua, si vas a construir una planta de tratamiento de aguas residuales, pues podrías tener a una empresa como Dinfra, que está en Jalisco. Puedes tener una empresa como Grupo Hermes. Entonces, es básicamente, ese es el EPC. El PPA es un contrato de compra de energía, digamos, hablando en particular de proyectos eléctricos, ¿no? En donde se estructura la compra de energía a largo plazo, típicamente de 10 a 15 años, y se fija un precio, se fija una cantidad de compra de energía, y aquí la contraparte pues, podría ser cualquier industrial, tanto chico como grande, o algún gobierno estatal o municipal. También hemos visto que pueden firmar PPAs de este tipo. Perfecto. Y una última aclaración. Mencionaste para las salidas la fibra E. ¿Nos puedes aclarar, por favor, cómo funciona la fibra E o qué es el término? La fibra E es muy parecida al fideicomiso que ya existen de bienes raíces. Nada más que la fibra es especializada en energía e infraestructura y básicamente es un instrumento público en el cual se ceden los derechos de cobro de varios activos. Es decir, aquí tendrías un pool de activos en donde se ceden estos derechos de cobro a un fideicomiso. Este fideicomiso a su vez emite títulos que se compran en la Bolsa Mexicana de Valores. Los inversionistas compran estos títulos y digamos, son los dueños del fideicomiso que cobra estas cuotas de los distintos proyectos que tiene dentro de la fibra E. Súper, Mauricio, muchísimas gracias. Y en cuanto a INDA, obviamente siendo pionero en la firma de los criterios responsables de inversión social y ambiental, pues realmente ustedes ya tienen avanzado ese tema. ¿Hay más apertura en sí de ser todavía más experimentales en qué tan verde se quieren ir y cuál es la visión que ustedes tienen de cuál es el nivel de sustentabilidad que quieren construir para México? Sí, o sea, como lo comenté, pues es un poco, ha sido un camino que hemos ido construyendo tanto aquí en México como a nivel SECADES. Es algo relativamente nuevo y hemos visto que para llevarlo un poquito más allá, hay otras empresas a nivel mundial que se encargan un poco de aterrizar métricas de medición de impacto, que por ejemplo hemos entrado en pláticas con una empresa que se llama
GRESB. Entonces, esta empresa se especializa en métricas ESG de proyectos de infraestructura y energía. Y entonces esto nos va a permitir llevar un poquito más allá nuestro compromiso y empezar a medir estos impactos en los proyectos que hemos invertido. Y con esto, obviamente, cumplir de manera más importante con los principios de inversión responsable, ¿no? O sea, que básicamente pues, es implementar, o sea, llevar de manera seria el análisis de ESG a los proyectos, ¿no? Claro, y me imagino que eso implica también que ustedes hagan bastante educación tanto a nivel interno como externo, ¿no? Porque realmente yo he preguntado con varias personas de muy altas esferas de la inversión en infraestructura en México y piensan que infraestructura verde solo se refiere a poner luces LED en la carretera. Entonces, me imagino que ustedes también en esa labor que tienen con UNPRI también tienen que hacer bastante educación interna y a lo mejor ustedes también están tomando más educación para conocer los avances más modernos en cuanto a la inversión en infraestructura verde. Sí, o sea, como te comenté, la verdad es que en los últimos 2 años ha sido impresionante cómo muchísimos fondos se han subido a esta iniciativa y lo más importante, Afores, que pues, a su vez permean en todo el mercado. Entonces, la verdad ha sido, digamos, una labor en conjunto, no nada más, digamos, del lado de AINDA, en la que hemos logrado avanzar como, digamos, como clúster. Y también lo importante es entender que, digo, como AINDA, como ya lo mencioné, tenemos un espectro amplio de inversión y probablemente algunas industrias no sean lo más verde de lo verde, pero es importante que las inversiones grises pues, también se lleven a cabo responsablemente, es decir, considerando temas de ESG, siempre midiendo los impactos ambientales que pudieras tener y mitigándolos de la mejor manera posible, siempre teniendo una relación estrecha con comunidades, porque pues, esto está comprobado que a largo plazo puede tener una afectación importante en el retorno y te puede incrementar los riesgos de manera sustancial. Entonces hay ya una, digamos, conciencia en el mercado en el cual esto no nada más es un nice to have, sino se tiene que implementar a fondo y esto va a permitir darle sustentabilidad a largo plazo a los rendimientos de capital privado y pues, de cualquier tipo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a pasar a una fase un poquito más de plática donde tanto Rafael como Mauricio van a poder responder algunas de las dudas que nos están llegando de la audiencia. Ahorita Laura y yo vamos a irnos leyendo, pero quizá como antesala a eso, solamente viendo también, haciendo un barrido de las preguntas de la audiencia, quizá es pertinente compartirles parte de la visión que se está reflejando en esta charla. El reto para poder realmente transicionar a una realidad donde la infraestructura verde, más verde, es decir, desde cuencas, espacios naturales, parques hídricos y demás, pueda ser factible, nos obliga a entender que pues, hay 2 pasos que nos están faltando, ¿no? Uno, que es lo que nos estaban compartiendo justo tanto Rafael como Mauricio con muchísima claridad. Por alguna razón, aunque ya hay ejemplos internacionales y ya hay metodologías cada vez más puntuales, nos está haciendo falta dar ese brinquito donde logremos demostrar que las inversiones en infraestructura verde son realmente viables en un grado equiparable a la infraestructura tradicional, a las tecnologías tradicionales, o incluso demostrar en la estructuración técnica de los proyectos que una inversión en soluciones híbridas, es decir, que tienen un componente natural y un componente tradicional, por ejemplo, una planta de tratamiento, pero que está además pues apalancada de alguna manera con estrategias de restauración y sostenibilidad de la cuenca que garantizan que el agua llegue a las reservas a priori más limpia y entonces requiera menos costos de tratamiento y demás. Ese es un ejemplo de solución híbrida. Pueden realmente competir de manera efectiva con las tecnologías 100% tradicionales o 100% grises.
porque además tienen toda una serie de cobeneficios que se apegan mucho a lo que estaba describiendo justamente Mauricio hace un momento. Entonces, una reflexión importante para nuestra audiencia y para quienes estamos en el sector es la necesidad de empezar a empujar con muchísima más robustez las comprobaciones de la parte de factibilidad técnica de los proyectos que contemplan infraestructura verde. Y la segunda parte, que también hace alusión a lo que mencionaban tanto Mauricio como Rafael, tiene que ver con una imagen que están viendo enfrente, ¿no? Hay un par de preguntas que nos hacía la audiencia donde mencionaban, por ejemplo, que lo que estábamos escuchando en las exposiciones no estaba abordando la solución técnica, ¿no? Y justamente el tema es que el enfoque para nosotros ahorita es soluciones técnicas. Hay muchas, o sea, en realidad los portafolios de proyectos con los que estamos trabajando en The City Fix Labs van en ese reconocimiento de decir, bueno, ¿cómo hacemos que en el diseño de una ciudad, por ejemplo, en Mérida, podamos integrar jardineras infiltrantes como parte de los mecanismos de drenaje de la ciudad, ¿no? De la misma manera en los esquemas energéticos, es decir, las soluciones técnicas en realidad existen y nos está faltando transitar hacia un reconocimiento donde para implementar todas esas soluciones técnicas tenemos realmente que conseguir capitales de mucho mayor alcance para que realmente logremos implementar las soluciones con la velocidad debida. Y para lograr eso tenemos que transitar hacia un escenario donde de verdad las soluciones verdes empiecen a dejar de verse como filantropía o como un esquema netamente bajo consideraciones ambientales, pero empecemos de verdad a plantearlas como estrategias financiables y sostenibles en el largo plazo desde la perspectiva financiera. Entonces, mucho de lo que les quisimos compartir este slide improvisada, mucho de lo que estamos viendo ahorita es hoy por hoy, los temas de restauración, de infraestructura natural, están siendo muy apoyados por los primeros cuadritos que ustedes ven en la pantalla, el cuadrito de filantropía, o si acaso de capital concesionario, ¿no? Que como compartía ahorita Mauricio, pues a priori vienen con la intencionalidad pura de poder implementar este tipo de principios donde se tengan estos cobeneficios, se midan estos cobeneficios sociales y ambientales. Pero es importantísimo que entre todos los que estamos en el sector logremos ir avanzando hacia las últimas cajitas, ¿no? Que el caso que nos compartía Inda es un ejemplo de combinación donde ellos ya están logrando capturar inversión institucional o institucionalizada, y la están logrando articular o canalizar parte de esas inversiones hacia proyectos que de verdad tienen una mirada de infraestructura verde o de beneficios socioambientales más importantes. Ahora, ¿cómo seguimos cerrando la brecha? Rafael nos comentaba también que, por ejemplo, en el caso de México, los fondos gubernamentales de mayor escala también están pidiendo esta robustez en la parte técnica, pero también estructural, ¿no? Exigen que haya una contraparte privada por el tema de eficiencia y sostenibilidad de largo plazo. Entonces, parte de la pregunta es cómo cerramos esa brecha, pero para quienes tienen la inquietud en la audiencia de por qué no estamos abordando temas técnicos, es porque en realidad, bueno, la sesión de hoy va dirigida a ayudarnos a todos a entender cómo podemos de verdad potenciar los mecanismos habilitadores, como el caso de las finanzas, para aterrizar proyectos de sostenibilidad real. Y para hacer eso, pues nos faltan varios pasos, ¿no? Desde la parte de robustez técnica hasta la parte de garantizar la sostenibilidad de largo plazo, que en muchas ocasiones requiere el componente privado. Entonces, dicho eso, vamos a empezar a leer algunas preguntas a los ponentes. Sí. Bueno, nos pregunta Adelaida Bustamante. Hola, Adelaida. Si las asociaciones público-privadas, esta pregunta está dirigida a Rafael, ¿consideran una sola empresa o pueden ser un consorcio que presente como contraparte del sector privado? No, normalmente las propuestas para desarrollar un proyecto de acción público-privada involucran una asociación de varias empresas y la agrupación de las mismas se constituye o constituye una empresa de propósito específico. Normalmente en un proyecto de este tipo, de proyectos de este tipo, siempre viene el tecnólogo de la mano del constructor, de la mano del financiero, ¿no? Entonces, se conjuntan, digamos, varias disciplinas
y de resultar adjudicados se constituye una empresa de propósito específico mediante la cual se desarrolla el proyecto y cada una de las empresas que la constituyen tiene digamos, sus actividades definidas, ¿no? En ese sentido. Pues por ahora no tenemos más preguntas. No sé si hay alguien en la audiencia. Tenemos 5 minutos más para las últimas preguntas. Si quieren hacer alguna pregunta más o si queremos cerrar con algún comentario por parte de Laura, Gabriela o Mauricio, para que pues ya vayamos finalizando nuestro webinar. Bueno, a mí me da mucha esperanza este webinar porque tanto en sector privado como en sector público se está viendo un avance claro hacia incorporar más infraestructura verde. Realmente no se puede resolver la crisis climática y no podemos llegar nosotros como México a cumplir nuestras metas de nuestra contribución determinada para México sin infraestructura verde. Realmente la resiliencia de nuestras ciudades repercute en nuestra salud pública, repercute en el aire limpio, en el agua limpia. Son las cosas más fundamentales para continuar la vida humana en el planeta. Entonces, es muy alentador ver que desde el sector privado ya están viendo que esto tiene mucho atractivo y mucho potencial y mucha demanda. Y también es muy alentador saber que en sector público ya también están queriendo asociarse a estos tipos de innovaciones. Entonces, para nosotros ha sido muy inspirador, muy esperanzador trabajar con CityFix Labs, conocer todos los proyectos que hay en México para lograrlo y saber que pues todos estamos impulsando para ser cada vez más verdes. Y también aquí tenemos una pregunta más de Zulema. ¿Quieres? Sí, Zulema nos pregunta qué tanto influyen los instrumentos de planeación de desarrollo urbano en la toma de decisiones de qué proyectos elaborar y cuáles no. Zulema, quizá como una respuesta aclaratoria, los instrumentos de planeación de desarrollo urbano son fundamentales porque si no, desafortunadamente, los gobiernos no pueden establecer las prioridades claras. Pues entramos en un contexto donde justamente la priorización de inversiones se vuelve difusa o en muchas ocasiones termina existiendo, vamos, un desorden con afectaciones colaterales, ¿no? Cuando no respetamos ordenamientos territoriales y demás. Los instrumentos de planeación urbana también se pueden volver habilitadores de algunas estrategias de financiamiento. O sea, en el caso, por ejemplo, de los proyectos de CityFix Labs, estamos ayudando a aquellos que quieran ocupar como uno de los vehículos potenciales para el repago algunos instrumentos de gestión de suelo. Que es toda una categoría específica de financiamiento de ciudad. Entonces, la respuesta rápida quizá es, los instrumentos de planeación son básicos como punto de partida para la determinación de posibilidades y oportunidades de desarrollo en una ciudad. Como punto número 2, se pudieran volver uno de los vehículos financieros para estructurar repago en este tipo de proyectos. Pero como punto número 3, retomando un poquito lo que decíamos hace un momento, nos falta avanzar mucho en la robustez donde realmente cuando elijamos un proyecto, pues no partamos solamente de una mirada al instrumento público, sino de toda una noción de análisis técnicos de sustento y posteriormente de análisis de costo-eficiencia y de certidumbre que permita que los inversionistas, tanto del sector público como privado, estén dispuestos pues a entrarle, ¿no? al proyecto, porque pues sí, es el paso cero, por decirlo de alguna manera, pero faltan muchos más pasos para realmente determinar un portafolio de inversiones. Listo. Pues muchísimas gracias, Mauricio, Rafael, Gaby y Laura por habernos acompañado el día de hoy en este webinar. Para todas las personas que han preguntado, el webinar queda grabado y se sube a nuestro canal de YouTube, que es WRI Ciudades, y también lo pueden encontrar en todas nuestras plataformas, tanto de conocimiento como en nuestras páginas de redes sociales. Y para todos los interesados en el marco del proyecto de CityFix Labs, vamos a estar haciendo este mes una serie de webinars que algunos pues son parte del beneficio de los ganadores de este proyecto, es decir, van a ser cerrados, pero
Este fue abierto y va a haber otro abierto que va a ocurrir el 21 de noviembre a las de 12 a 1. de 12 del día a 1:30 de la tarde. Ese webinar va a estar dirigido a entender un poco mejor un instrumento específico que es de deuda también, pero que son los bonos. Vamos a abordar el tema de bonos verdes, bonos municipales y algunas de las herramientas asociadas a este instrumento, como puede ser el mecanismo de pago por resultados y demás. Entonces, si alguien está interesado, estén pendientes en la información que Vale les va a compartir. Es 21 de noviembre de este año. De 12 del día a 1:30 de la tarde. Sí. De hecho, ya para cerrar y despedirme, pues primero les agradezco su participación y justamente como estaba diciendo Gaby, el jueves 21, que es dentro de 15 días, tenemos 2 sesiones. Tenemos una primera sesión de 10 de la mañana a 11 de la mañana, que es nuestro horario regular, en la que nos acompañará Javier Worman, director de Bosques en WRI México, para hablarnos sobre estrategias de financiamiento para suelos de conservación en ciudades mexicanas. O sea, seguimos abordando el tema de financiamiento porque lo que hemos visto es que, aunque hay muchísimas capacidades técnicas en América Latina, creo que el puente que nos hace falta conectar es justamente esas capacidades técnicas, cómo se ven reflejadas con buenas estrategias de financiamiento. Entonces, a las 10 de la mañana tenemos de estrategias de financiamiento para suelos de conservación y a las 12 del día, tenemos el de bonos verdes y municipales, que como les decía Gaby, está específicamente dirigido a los proyectos de CityFix Labs, pero que por lo interesante de su contenido se va a abrir a toda la comunidad latinoamericana. Como ya les decía, para conocer más sobre nuestra oferta de capacitación, pueden registrarse en nuestra plataforma de conocimiento que se llama thecityfixlearn.org y seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como WRI México-Ciudades y en Twitter como @WRI_Ciudades. De nuevo, muchísimas gracias. No se olviden de contestar la encuesta que les aparecerá al finalizar la sesión. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos.